ahora en más, como nos dice el GPS de acá de Zoom, y que si van a confesar algo y no quieren que salga grabado, bueno, me avisan y no lo grabo. Les quiero contar para las que no saben, las que no se enteraron, que en julio arranca un taller que tengo muchas ganas de dar de Bataille, Deleuze y Sade. Bataille, que después, muchos años después, vos te enterás que se dice bataille, en francés como despente se dice depont. Pero bueno, de Bataille, Sade y Deleuze, por si alguna quiere repetir la experiencia, ya saben que para las estudiantes con consumo problemático de mis clases siempre hay descuento y siempre son muy bien recibidas. Y ahora vamos a nuestra queridísima, y también les quiero contar antes de que me olvide, sigue llegando gente, no voy a hablar hasta que estén todas porque después me distraigo. Odio que vengan tarde a la última sesión, ni la última clase pueden cumplir con el horario, son lo menos, están todas encerradas, temerosas del COVID y no pueden llegar a horario, son lo menos de lo menos. Les quería decir que el jueves 24 estoy dando una charla en la tercera, género y diversidad, para quien no se quiera embarcar en un nuevo taller, 10 encuentros que tal vez se les hace muy largo, sobre deseo como máquina de guerra, que vamos a estar viendo, bueno, obviamente las postulaciones y las configuraciones de deseo según la máquina de Les-Guattari, y también la diferencia entre ejército y máquina de guerra, al decir justamente de 1000 mesetas de Les y Guattari. Y ya les digo, si Teresa de Lauretis y Lee Edelman y otras personas dejan a Freud un segundo, y Butler ya sé que no lo va a dejar, así que ni me gasto. De Lauretis está muy mayor, supongo que no, y Edelman también, pero igual lo voy a decir, si dejamos ese aparato teórico y vamos a Deleuze y Guattari, la vida mejora y hay un montón de disparates que después una no tiene que hacer coincidir con el marco teórico Foucaultiano, vamos a decirle así, y todo va mejor. No es que 1000 mesetas y Deleuze y Guattari sean la panacea de nada y que ahí no se van a encontrar dos señores euroblancos, eurocacas. Se van a encontrar lo que hay en los demás textos, pero por lo menos va a haber otro agenciamiento maquínico diferente con estas conceptualizaciones de deseo, poder inconsciente que ya no resisten el menor análisis. Lo mismo le pasa a la señora de Lauretis, pero antes de embarcarme en la implantación perversa y pasar a explicar Foucault, y estoy muy contenta con esta clase, porque después de haber leído tantas veces ese capítulo de Historia de la Sexualidad, y ustedes dirán que estúpida, pero bueno, después de haberlo leído tantas veces y haber leído este texto tantas veces, encontré algo nuevo que no me lo esperaba, así que estoy un poco emocionada. Cuéntenme ustedes cómo les fue con la lectura. Voy a apagar esto, así no se cohiben. En, en principio, no sé cómo sacarlo, siempre va a estar ese GPS porque no sé, bueno, tampoco toqueteé mucho el Zoom como para averiguarlo, sea dicho de paso, porque vaga, sobre todo Aragana. Eh, Varias cosas te quería decir sobre la implantación perversa. En principio es el segundo capítulo, si no me equivoco, lo tengo por acá, lo traje, bueno, lo tenía, estaba por acá, de Historia de la Sexualidad de Foucault. Sí, acá está. En Historia de la Sexualidad de Foucault, en el tomo 1 de Historia de la Sexualidad de Foucault, como bien dice ella, el segundo capítulo, la hipótesis represiva, perdón, el segundo subtítulo del segundo capítulo del primer tomo de Historia de la Sexualidad se llama La implantación perversa. ¿Y a qué refiere la implantación perversa? Refiere a cómo algo que usualmente hasta el día de la fecha, sea dicho de paso, Historia de la Sexualidad, es de 1976 la primera edición en francés. El libro de Fanon es mucho anterior, es de los años, si no me equivoco, 55, supónganse. Todo esto hay que chequear años más, años menos, pero para que vean todavía la vigencia de ambos textos. Bueno, decía entonces, algo que hasta nuestros días, algo que Foucault descubre en Historia de la Sexualidad y que está analizando en Historia de la Sexualidad, como bien dice ella, y que hasta nuestros días sigue operando como si esa lectura de Foucault nunca hubiera existido, que tiene que ver con lo que Foucault llama el dispositivo de sexualidad. La sexualidad no como un dato
un dato natural, transparente, transhistórico, preconsciente, etcétera, sino como una construcción política que tiene, como la mayor parte de los dispositivos, ciertas funciones tales como médicas, funciones legales, funciones religiosas, pedagógicas. O sea, la sexualidad como dispositivo. Ella trae otra etimología de la palabra dispositivo en francés, la traduce como despliegue, que me parece que es muy interesante tomar esa acepción también, y cómo esos dispositivos, siendo la sexualidad uno de esos dispositivos, implantan las normas morales o morales y sexuales, de las cuales la perversidad es su oveja negra, su oveja descarriada, su oveja señalada por este dispositivo. Por supuesto, a corregir, enmendar y bueno, si esto no es posible, a exterminar. Se ha dicho de paso. Recordemos, ahora estamos más habituadas a que forme parte de la estadística histórica y del análisis histórico el exterminio de personas gays y lesbianas, entre otras, en los campos de exterminio de Hitler. Pero bueno, en esta época donde Foucault estaba hablando, tal vez esto no era tan conocido excepto por Hockenheim, que lo trabajaba, que ya lo hemos visto un poquito. Entonces son estas regulaciones, o sea, la sexualidad no como algo natural, me repito, sino como un dispositivo que va a implantar en el campo social la idea y por ende su conjura también de que hay una sexualidad normal versus una sexualidad desviada o perversa, que eso así la llama Freud, la llama sexualidad perversa, que es etimológicamente hablando un desvío. Obviamente estas sexualidades así llamadas perversas o estas prácticas sexuales perversas, al decir del aparato psi, tienen que ver con algo anterior. Primero tienen que ver con un modelo, una forma de gobierno, vamos a decirle así, que se la conoce como biopolítica. Para esto lo primero que hay que entender es la conceptualización del poder. El poder, ¿cómo lo entienden? El poder, uno de los grandes problemas, también es un problema denunciado, es un problema de cómo se habla acerca del poder. El poder no es algo que se agarre con la mano como yo estoy agarrando este mate. El poder tiene que ver, es relacional. Entonces, por un lado, eso, el poder como una relación, que esto ya estaba en Nietzsche. Digo lo de Nietzsche porque no hemos podido profundizarlo realmente en este curso, pero esto que traía Fabián de que te da culpa, que te hace sentir mal, esto forma parte de lo que Nietzsche llama el ideal ascético y la muerte de Dios. Muerto Dios, aquello que Dios te prohibía, lo incorporaste, que forma parte de las prácticas de hacer a alguien un sujeto, de convertirlo en un sujeto. Por eso Dios habrá muerto, pero sus valores siguen ahí sin más, como si nunca se hubiera ido Diosito, ya no es exterior esa figura. Por eso sigue produciendo culpa, incluso en personas que bueno, no van a la iglesia los domingos ni creen que Dios exista, etcétera. Pero volvemos a esta idea del poder. Como ya hemos visto, en la mayor parte, si no en todas las teorías contractualistas del poder, se cree que el poder, primero se cree que el individuo nace libre igual por naturaleza y que luego al individuo, plum, viene el poder y lo oprime. Entonces se cree que si yo le levanto el poder, como quien le saca el pie de encima una bota que lo está reprimiendo, pues entonces tengo un individuo, una persona libre para vivir lo que realmente desea. Como vemos, este es el modelo psi de deseo. Por eso digo, si una ya se pasa directo a 1000 mesetas, se ahorra un montón de tiempo. Foucault estaría de acuerdo con esta idea de que, bueno, no hay nada, como bien dice él, en la amistad como modo de vida, y en otra entrevista que se llama, que se las recomiendo, Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad,
no hay realmente una sexualidad reprimida que hay que descubrir, como quien dice, salir del closet, que sea dicho de paso el closet hoy, dispositivo imperial, sí los hay, sino más bien él habla de la sexualidad como, o más bien de las contrasexualidades, de la posibilidad de la plasticidad, de la posibilidad de la plasticidad de la sexualidad como figura creativa para crear. Ya saben que la resistencia más específica no tiene tanto que ver con la transgresión, sino con la contraproductividad, con la proliferación de contraproductividad. Entonces, eh, la sexualidad, va a decir Foucault, es el nombre que se le da a un constructo histórico. Y él va a hablar de este dispositivo de sexualidad que lo que hace es, bueno, lo voy a decir como lo explico yo a partir de todas estas lecturas, ¿no? O sea, esta idea de que el poder se incorpora al sujeto, o mejor dicho, el sujeto como el efecto del poder, porque finalmente el individuo es el puerto, una suerte de puerto USB, donde nos convertimos en sujetos sociales. Sin esa creación previa del individuo, no habría posibilidad de que el poder penetre hasta los elementos más tenues, dice Foucault, del cuerpo social para en, crear tanto al sujeto como individuo o al individuo como sujeto, mejor sea dicho de paso, y luego al grupo social o lo que él va a llamar la población. Todo esto con fines obviamente operativos y de control y beneficio del capitalismo. Hay algo que Foucault, eso eh, ya es conocido, digamos, a esta altura, o debería serlo, como es una crítica más bien de las que ya se conocen de Foucault. Hay algo que Foucault se despista aquí y no lo ve, pese a que el feminismo radical, recordemos que las radfem de las 70 no son las de la religión terfanenonita con la que tenemos que lidiar en la actualidad. Tenían un par de cosas para decir. No lo ve, pese a que esas radfem ya lo habían señalado, o sea, podríamos pensarlo, en un señalamiento que no tiene el espesor no tiene el espesor teórico de un Foucault, no obstante ya se habían dado cuenta de la heterosexualidad como régimen político, si bien hay que esperar a Wittig para que ella teorice la heterosexualidad como régimen político. Ese dispositivo de sexualidad no tiene que ver solo con una sexualidad normal, sino con la heterosexualidad. Eso es la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de heterosexualidad. En realidad no hay otra. Y él va a hablar, Foucault va a hablar de 4 grandes figuras que a partir del siglo XVIII, en esta alianza médico-jurídica, donde también luego va a caer, pese a que dice que no, pese a que todo el tiempo dice que no, cae acá el psicoanálisis, configuran las estrategias de control del biopoder que tienen por destino u objetivo, estas estrategias de control del biopoder, la maximización de las fuerzas de la vida. Obviamente estamos en el advenimiento del capitalismo y el capitalismo necesita cuerpos aptos para que ingresen y trabajen en su maquinaria. Es la primera vez que se necesita una fuerza de trabajo colectiva de las dimensiones que empieza a tomar a partir del siglo XVIII. Entonces, estas 4 figuras o tecnologías del sexo, me va a salir tecnologías del yo, tecnologías del sexo, que también son tecnologías del yo, están centradas en el sexo, por eso tecnologías del sexo, que son, a saber, en cualquier orden, porque no nos importa, acá no tienen una jerarquía. Son 4 figuras que van a regular el campo social, a la población. La histeria, lo que se va a denominar la histeria. Demos un ejemplo concreto de cómo esto opera en otros ámbitos. Voy a dar un ejemplo que hasta nuestros días está estudiado y denunciado extensamente. Ustedes saben que si llega
una persona, probablemente esto aplique a cuerpos feminizados, tanto voluntaria como involuntariamente, pero saben que si llega una persona con vulva a una guardia, imaginemos con una peritonitis aguda, algo que podés tener con Crohn, lo primero de lo que van a sospechar es de tu lamento ante el dolor, porque seguro estás exagerando y eso es la histeria. Está estudiado que largan la morfina muchísimo, demora más en largar la morfina si te leen como mujer que si te leen como otra cosa, como si es una cuestión de histeria. Bueno, la primera, la histeria. La segunda, que ya les digo, no están en orden, ¿eh? No tienen que ver con una jerarquía. La segunda, el niño masturbatorio. Obviamente, ¿cómo se llama ese complejo en la psiquiatría o en Freud? Bueno, la cuestión esa de la envidia al pene, ahí está, la envidia al pene. Cosas de otro mundo, ya a esta altura, 2021, cosas de otro mundo, pero bueno, la envidia al pene, es decir, el niño masturbatorio y las técnicas orientadas a que eso no ocurra. 3, la familia nuclear, el esplendor de la familia nuclear y obviamente de la pareja heteronormal, que es que hoy, bueno, tiene una reterritorialización en la pareja diversa y las saternidades, lato sensu, ¿no? Muy en moda en las Europas donde está Nico en este momento, ya lo ha dicho la señora Sayak, no, me iba a decir mal, otra, no era iba a nombrar una amiga de esas. ¿Cómo se llama esta? Let's García, la vasca, ya lo dijo, que los perversos vinieron a salvar la familia. El poder no esconde nada. ¿Viste? Cuando ella dice, sí, efectivamente los perversos vinieron a salvar la familia, porque probablemente ni eran tan perversos y porque la familia no la teníamos que dejar caer. Que no termine el capitalismo, a ver si ocurre que alguien deja de ser Europa y deja de haber tercer mundo y sur económico. ¿Viste que no te va tan bien, Nicolás? Vos que te crees que te da culpa, no te va tan bien, estás entre esa gente, hablando de que los perversos vinieron a salvar a la familia con todo lo que la familia nuclear significa, es una de las 4, es como si no hubiera leído Historia de la Sexualidad, ¿para qué se le pagó la universidad? Bueno, en fin, las 4 grandes figuras a partir del siglo XVIII que configuran los mecanismos específicos de conocimiento, poder y de control de las poblaciones a partir de la sexualidad. Y el cuarto, que acá viene la implantación perversa que le interesaba a Fabián, la psiquiatrización del placer perverso. Esto también se lo decimos a toda la gente que cree que hasta el 2021 la gente que tenía extrañas maneras, al decir de Foucault, de producir otros placeres ha sido extensamente perseguida. Pues no tan así, sobre todo en estos territorios, pero en los europeos también. Una podría pensar que es a partir del siglo XVIII y hasta nuestros días inclusive, que se empieza a psiquiatrizar estos placeres, entre comillas, perversos o desviados, entre comillas, porque es justamente el dispositivo de una sexualidad que para mí es una heterosexualidad normal, lo que crea la desviación. Antes no estaba creada la desviación, por ende tampoco nadie se anda, no digo que no hubiera protocolos sexuales y algunos de esos protocolos sexuales hasta incluso más antipáticos que los que tenemos en la actualidad, pero voy a dar un ejemplo. En el mundo heleno donde viven los griegos, nunca ningún hombre con pene nacido libre tendría que haber elegido entre una identidad sexual y otra. Eso no existe. O sea, nuevamente, libre con pene, que no es todo el mundo. No obstante, no hay que salir del closet y si uno es heterosexual, pues entonces no es homosexual y viceversa. Nadie le está interesando. Bueno, entonces, el objetivo de estas 4 figuras que empiezan, 4 figuras o tecnologías del sexo, tienen que ver con formar una fuerza de trabajo industrial. Y obviamente, acá viene también la cuestión de que
estas perversiones, perversidades y desviaciones también están contempladas en los cálculos del poder, que es la famosa tesis del poder productivo. Esto que yo siempre hago el truco de magia, ese es el poder productivo. El poder no solamente reprime, o no sencillamente reprime como cree la gente, sino que produce. ¿Y qué produce? Bueno, produce efectos. Los sujetos son un efecto del poder y también produce otros efectos, como por ejemplo sexualidades heterogéneas, es decir, este es el segundo punto del que está dando cuenta de Lauretis, que con la creación de esa sexualidad, entre comillas, normal, también se crea las desviaciones en función de este capital económico o de los flujos de capital económico. Ella las menciona, desde el turismo sexual hasta el turismo LGTB, pasando por lo que hoy podríamos llamar los vientres subrogados, el chiste que yo siempre hago, que los argentinos van y compran niños en Chernóbil, porque son más blancos y más rubios que los que pueden adquirir acá, etcétera, ¿no? Como todo un mercado postcolonial, porque recordemos siglo XVIII es uno de los grandes siglos de configuración del colonialismo, en el cual nos encontramos hasta el día de la fecha, porque el colonialismo no tiene solamente que ver con ese periodo histórico, sino con la colonialidad de la que nunca salimos, pese a que creemos tener instituciones independientes, incluso si lo fueran independientes, ¿qué quiere decir? O sea, ya sabemos que en Argentina no gobierna el presidente del Reino de España, como dijo nuestro presidente argentino en Hispanistán. No obstante, es como si estuviera el señor presidente del Reino de España, da igual, seguiremos siendo súbditas, no importa quién nos gobierne, porque no va por ahí la cuestión de tener poderes supuestamente independientes, porque lo que gobierna es el poder económico colonial, que es una forma de gobierno, el poder económico colonial. Y en esa forma de gobierno se genera un mundo global con estos nuevos, bueno, para estas nuevas sexualidades heterogéneas, le llama de Lauretis, a las cuales hay que ofrecerles, bueno, se da cuenta, digámosle así, esta forma de gobierno o el capitalismo, o quien sea, que se puede sacar de esta gente que está por ahí rédito económico, entre muchos otros réditos. Entonces, la sexualidad, va a decir de Lauretis, no es pensada en Foucault. Me voy a enfocar en la parte de Foucault porque la parte, como les decía, la parte freudiana la vamos a ver de una manera diferente, porque, cómo les digo? Por ejemplo, si ella va a decir que la sexualidad no debe ser descripta como una pulsión insurrecta a un poder, sino más bien que el poder nunca logra someter, no digo que no haya nada de eso, porque como cualquiera ya sabe con un poquito de introspección, los estrechos marcos identitarios jamás logran encorsetar del todo las prácticas sexuales que exceden por todos lados, como rebalsan por todos lados esos marcos identitarios, sean los que sean. Eso por un lado. Por el otro, como ya dijimos, me parece que De Lauretis tiene razón en el sentido de que esa psiquiatrización del placer perverso no solamente es la creadora de, por un lado, la sexualidad normal, es decir, la heterosexualidad como régimen político, al decir de Wittig, sino también las nuevas sexualidades heterogéneas que nuestra corrección política ya nos llama perversas y a las cuales les ofrece una serie de, bueno, de commodities, de objetos de intercambio económico específicos para esas maneras de habitar el mundo. Eh, si decimos todo eso, no veo cómo no entender que entonces las producciones mentales, que la mente no está, las ideas de la mente no están flotando en el aire, sino que en la mente está en un cerebro que está en el cuerpo. Obvio, acá ustedes me tendrían que decir, ¿y el inconsciente? Bueno, vieron que si
Yo no sé qué piensan ustedes acerca del inconsciente. Yo no me decido, no tengo una decisión tomada al respecto. Pero comprendo lo siguiente, que si la pulsión es el representante psíquico de los estímulos que se originan en el interior del organismo, ¿verdad? Esa es la definición freudiana. Lo repito, si la pulsión es el representante psíquico de los estímulos que se originan en el interior del organismo y le llegan a la mente como consecuencia de su relación con el cuerpo, es mediante una relación con el cuerpo, es decir, no solo con la palabra. Lo que estoy queriendo decir es que al inconsciente se lo modifica no verbalmente, sino en esa relación con el cuerpo. Entonces, el inconsciente, ha habido diferentes relaciones, la relación que se tiene con el cuerpo ha sido modificada a lo largo de la historia, no ha sido siempre la misma relación con el cuerpo. Por ende, la relación con esas ideas que son el representante psíquico de los estímulos originados con el cuerpo, tienen que haber sido distintas a lo largo de la historia. No entiendo para qué introduce a Freud en el proyecto Foucaultiano cuando siempre va a ser el problema la relación con el cuerpo. ¿Me explico? O sea, hasta en la definición misma freudiana está la cuestión, obvio, Freud no la ve, de que para pensar cosas diferentes, lo que hay que entablar es una relación diferente con el cuerpo. Y una de las trampas desde siempre no, desde siempre que ha sido creada, que la heterosexualidad no es creada, es concomitante con estas cuatro figuras. Aquí comienza, no tiene 3000 años de tradición judeocristiana, tal vez sí la moral, tal vez sí algunas cuestiones de la moral, pero no la heterosexualidad como régimen político. Como régimen político es concomitante con estas cuatro figuras y con el colonialismo, con el siglo XVIII y con el Renacimiento y el capitalismo. Por eso a mí me gusta hablar de heterocapitalismo. Entonces, una de las trampas de la heterosexualidad como régimen político es hacernos suponer que siempre ha estado ahí y que siempre que es inmanente a la existencia humana, que la heterosexualidad forma parte, la heterosexualidad y su desviación forman parte como pares antitéticos opositivos desde siempre de la historia del universo humano, cuando esto tiene, no sé, como mucho 3 siglos, 4 siglos, con toda la furia, como muchísimo, o sea, no siempre ha estado ahí, obviamente. Por eso Wittig le dice régimen político, porque los regímenes políticos es como la democracia, la gente cree que siempre ha estado allí desde los griegos y que la democracia ateniense es la misma que la que tenemos en la actualidad y que es la única y la mejor forma de gobierno, y que es eso o la nada de, no sé, las tiranías. Y lo mismo con el capitalismo, es el único dispositivo económico que podemos pensar. Eso o la muerte en vida, no hay nada más. Bueno, por eso son regímenes políticos, por eso son totalitarios, porque no permiten pensar. Y vuelvo a la cuestión de la pulsión. Si la pulsión es el representante psíquico de los estímulos que se originan en el cuerpo, pues entonces para tener otros representantes psíquicos, lo que hay que hacer es tener otros estímulos en el cuerpo, y así es como se van a originar cerebralmente nuevas imágenes mentales, a las cuales podríamos llamarle, qué sé yo, inconsciente, como ustedes le quieran llamar. ¿Se Sí, entiende? perdón, Leo. Sí, y yo diría que Neurociencia ahora estoy sucede. diciendo, estoy citando a Damasio, de hecho, este es un libro de Damasio Sí, sobre sí. Spinoza. eh, Buenas fuentes, como siempre. Yo diría que eso sea al revés, y siguiendo tus clases de Nietzsche que estás dando en la otra, que hablas bueno, como el cristianismo, estamos en la época, yo lo veo constantemente, estamos en lo contrario, en el abandono del cuerpo o el castigo al cuerpo y una hipermentalización constante que es una trampa gigante. El cuerpo, eh, no sé, me parece algo como eso. ¿Entienden lo que está diciendo Nico? ¿Lo podés explicar un poco más? Y que es bien cierto que es decir, lo que no está en el cuerpo no existe finalmente, es decir, la mente es una trampa La mente para está mí. en el cuerpo, digámoslo así. Es O ve- sea, esta es es la ve- es primera trampa.
que la mente no está fuera del cuerpo, la mente está en el cuerpo. La mente son las imágenes mentales que produce el cerebro. De hecho, hay ciertas sustancias cerebrales, no sé nada de endocrinología, pero soy enferma crónica y justo tengo la enfermedad en el intestino que produce ciertas sustancias que produce el cerebro. Por eso hay gente que habla del intestino como un segundo cerebro. Es falso, no es un cerebro, porque no tiene la capacidad de hacer lo que hace el cerebro. El cerebro con esas sustancias produce imágenes mentales o pulsiones, digámosle así. Obvio, eso Freud lo reterritorializa en heterosexualidad, lo edipiza, entonces lo convierte en un teatro, convierte el inconsciente en un teatro heterosexual con una lectura propia de él, de Edipo, porque eso no está en Sófocles, sea dicho de paso. Pero bueno, a lo que voy es que vos podés tener esas mismas sustancias que están en el cerebro, están en otros órganos y las secretan otros órganos. Por ejemplo, la serotonina. No obstante, no se traduce, esos otros órganos no producen imágenes mentales. Una podría ir más allá y decir que todos los cuerpos tienen un conatus, porque todos los cuerpos quieren perseverar en su ser. Sin ir a la parte inorgánica, una podría pensar por lo menos los cuerpos orgánicos, y hay cantidad de cuerpos orgánicos sin cerebro o con un cerebro que no es capaz de producir imágenes mentales, que no obstante tiene esta pulsión, por ejemplo, una pulsión de vida entendida como un principio de autoconservación. Rara vez hay, sí creo que ninguno, o sea, rara vez no hay cosas que vivan sin un principio de autoconservación o principio de placer. O sea, todo lo que existe está regido todo lo que existe, por lo menos en este planeta, está regido por esos principios, placer y autoconservación. Bien, pero tenemos el cerebro que produce esas imágenes mentales, pero las imágenes mentales no flotan en el aire y son independientes de ese cuerpo con el que las personas, las poblaciones, establecemos una relación. Y esa relación que establecemos con el cuerpo no es individual en el sentido de que depende de nuestra propia voluntad, sino que depende de una cultura en la cual estamos inscriptas. Por ende, no siempre hemos tenido las mismas imágenes mentales, aunque en apariencia puedan verse similares, porque una puede mirar una ánfora, no sé, del siglo IV antes de Cristo y pensar que está viendo la televisión en el siglo XXI. Tal vez, pero no es exactamente la misma relación. Y esto que está diciendo Nico lo prueba. ¿Por qué? Y doy un vuelco, después vuelvo. Porque lo que organiza la relación entre conocimiento y cuerpo, por ejemplo, en el mundo griego o buena parte del mundo griego, tiene que ver con la sabiduría de Apolo, y la sabiduría de Apolo está regida por dos axiomas que están unidos, que el cristianismo viene a romper, que son: conócete a ti mismo, que no quiere decir sabe quién sos, porque no son yoicos como nuestro mundo imperante, sino sabe de tus límites mortales. Más bien el nocice autón, ese es el nombre en griego, tiene que ver con cuáles son tus límites como ser humano. No sos inmortal, no cometas hubris, no entres en desmesura. Y ese conócete a ti mismo siempre está ligado con algo que es lo que está dando cuenta Nico, que ya la gente no sabe, y no tiene que ver con nuestra voluntad individual, sino con la cultura en la que existimos, que es epimelestais autón, que es preocúpate de ti mismo. Es decir, conocerse a sí misma es ocuparse de sí misma. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque para muestra sobre un botón. ¿A cuánto satura un cuerpo humano? Información relevantísima en tiempos de pandemia y COVID. ¿Cuánto es la saturación normal? Yo quiero creer que todo el mundo ya tiene un oxímetro. ¿Cuánto es la saturación normal, entre comillas? Porque después hay diferentes cortes, pero no difiere mucho. ¿Cuál es la saturación? Voy a ir nombre por 98, no. 97, 98. Muy bien, 97, 98, 99. De repente yo estoy en 96 y no me alarmo, de repente. Pero ya un 90 es la muerte, digámoslo así. O sea, a eso me refiero con que el corte no es tan perfecto. Puede ser
no crean que si nunca hicieron deporte están en 95, están saturando mal. Pero quiero decir, de repente una persona con gran capacidad pulmonar y que no fuma, no produce combustión y que vive en el medio del campo, súper oxigenada, puede estar en 96, 97. Y no es que se está está saturando mal. No obstante, hay un corte. Muy bien, saber tanto. ¿Cuál es el corte de oxigenación? O sea, ¿cuánto hay que oxigenar un cuerpo? Como cuánto es el corte singular, sea oxígeno, sea glucosa, sea hematocritos, sea lo que sea la PCR, bueno, forma parte del conócete a ti mismo, preocúpate de ti mismo, que en el mundo cristiano ese elevarse para alcanzar la sabiduría que tiene Apolo, que ya no la tiene Apolo, la tiene Jesucito, esa asquesis, esa elevación se logra cortando el vínculo con el cuerpo. Es decir, más subirás, más beata serás, más lejos llegarás en tu beatitud y tu relación con la divinidad llamada Jesus Christ, cuanto más desconozcas tu cuerpo, lo niegues, lo amputes o lo flageles. A pesar de que ellos dicen que el cuerpo es un templo. Después tienen a los flagelantes esos que andan latigándose las espaldas. No tengo nada en contra de la gente que se latiga la espalda, imagínate con todos los tatuajes que tengo. No tengo nada en contra de eso. Obviamente, lo que tengo es contra el cristianismo y las extrañas maneras que tiene de justificar que le gustan los opiáceos endógenos que secreta el cuerpo producto de andar haciéndose cortes, básicamente, y flagelándose. Bueno, esa relación que queda obturada con el cuerpo es lo que, muerto Dios, sigue imperando, pese a que Dios ha muerto. Digo, Dios ha muerto porque no lo necesitamos, porque subjetivamente ya somos todas cristianas, aunque no crea todo el mundo en Dios. ¿Se entiende o no se entendió nada? Lo expliqué a demasiada velocidad o muy mal. Cualquier cosa me dicen. Quería agregar como un poco a eso que eso en el fondo se termina como de cimentar después con Descartes, que deja como la cagada, o sea, es como el cristianismo lo lleva hasta ahí, pero Descartes lo lleva al siguiente punto, como que en el fondo instala la idea que sigue hasta ahora de que para obtener conocimiento se puede prescindir del cuerpo. Como, entonces como que ahí, no sé, lo ligo un poco con el texto de Teresa de Lauretis, que me llamó mucho la atención o me dejó como pensando que como que evidentemente desde una perspectiva como cartesiana que prescinde del cuerpo para obtener cierto conocimiento, se deja de lado, o como al no importar ese cuerpo, se deja de lado como la condición material en la que aparece ese cuerpo. Entonces como que obvio que la relación como con ese conocimiento, lo que sea, va a ser distinto según, no sé, y ahí es como donde mete, creo yo, esto de la raza que lo deja como medio ser, que también como que Fanon dice como en el fondo él no accede al mismo tipo de conocimiento, aunque sea el mismo, se configura todo de manera distinta, pues, pero la medida está en el Me tienen sujeto. que esperar un segundo, Mariana, porque me llegó el pedido acá en el pueblo. Banquen un segundo, perdón. Voy a pausar y ya vuelvo. Háblense entre ustedes, ya vengo. Era un reclamo de agua, no sé. Ya veremos. No te vamos a preguntar de qué era el pedido. No vamos a... El pedido es agua y vienen por el reclamo del agua y yo estoy esperando mis bidones de agua y todo es agua, que es el oro del mundo que se viene. Nada, aburridísimo. Bueno, entonces, Marian, estábamos en eso que estabas explicando de Descartes y que lo de Fanon. Seguí hilándolo con lo de Fanon, que me interesa un montón. Sí, o sea, es que lo que pienso es como esta idea de que en el fondo, como si el conocimiento, que es algo como muy propio igual de la filosofía occidental, como que si el conocimiento fuese uno y independiente como del cuerpo al que se accede, o sea, como que el cuerpo, no sé cómo explicarlo bien, pero como si el cuerpo no tuviera ningún tipo de influencia, porque el conocimiento está ahí inmóvil y uno pudiera como acceder a ello. Y da lo mismo si eres negro, da lo mismo si eres lesbiana, si eres trans, si eres lo que sea, el conocimiento como es como democrático, entre comillas, y como que eso en el fondo aplana cualquier tipo de diferencia como real y concreta que sí existe, pues como esta, como que también cimenta esta otra idea de que somos como todos iguales y como, entonces, no sé, lo que no termino bien como de ligarlo con Fanon, pero tiene que ver con esta idea de que en el fondo todo ese conocimiento que al prescindir del cuerpo como que queda
ahí, o sea, como que Fanon, como por qué va a acceder al conocimiento de la misma forma si él está situado en una realidad que constantemente le enfrenta, que ese conocimiento es otro, como que no es el de él. Y tampoco, o sea, y también cierra la posibilidad de que ese conocimiento está construido también, pues no, como si fuera algo dado, natural a lo que uno accede y no algo que se construyó a través de una serie de, no sé, de instalaciones, de dispositivos, de, no sé, de violencias, etcétera. Totalmente, y de hecho Fanon en este texto, tanto Fanon como su maestro, Aimé Césaire, que es el creador de ese texto llamado Discurso sobre el colonialismo, la primera vez que alguien le pone el cascabel al gato, sea dicho de paso, la Aimé Césaire, cuando habla de que Europa es impresentable y de que Europa siempre recuerda el holocausto hitleriano porque Hitler le hizo lo mismo que Europa le venía haciendo a todo el resto de este planeta, pero a los europeos blancos. Y por eso Europa no puede perdonar a Hitler, porque las técnicas utilizadas por Hitler son las técnicas coloniales que ya habían usado los europeos y que hasta el día de la fecha siguen utilizando en otros continentes. Quien dice Europa dice norte económico. Europa no es solamente Europa, el mapa. Eh, el mapa político, es un mapa que va más allá de lo político. Pues mi gato, lo quiero decir, ya lo voy a blanquear porque esto va a pasar en 5 segundos, tiene una desviación sexual con mi axila. Para que lo sepan si lo ven que se empieza, porque vino, debo estar olorienta, y vino a buscar eso que quiere, además del solcito. Bueno, y decía entonces, tanto él como Fanon son como los primeros que crean algo que ahora en nuestros días le llamamos, por ejemplo, procesos de racialización, digámoslo de esa manera. Y esos procesos de racialización son efectos de la opresión. Recordemos también que Monique Wittig en el pensamiento heterosexual toma como punto de partida o como matriz para pensar el régimen heterosexual ciertas filosofías que tienen que ver con la negritud. Negro no es un color, sino un efecto de la opresión. Y para también plantear mi postura al respecto, decir que la raza no existe, como le leía a un activista afroamericano negro el otro día, hablando contra esta terminología llamada people of color, que es un eufemismo total para que reingrese, según él, yo estoy de acuerdo, ciertas técnicas propias del colonialismo. Él decía, la raza no existirá, pero que quede claro, yo soy negro. como, como diciendo, bueno, la raza no existe, pero los efectos de esa opresión racial producen al negro. Y Fanon lo que descubre es que él puede ser psiquiatra, puede hablar en perfecto francés de la Sorbona. Él es de la isla Martinica, que fue colonia francesa hasta principios del siglo XX, y luego va a París justamente a trabajar, y luego a Argelia y participa en el movimiento de liberación de Argelia. No obstante, es en Francia que él descubre que es negro. No porque no se vea y es tonto, sino porque descubre con la interpelación de todo el mundo en la calle, porque claro, en la Martinica no es raro verse como se ve Fanon. En Francia, se ha dicho de paso, tampoco. No obstante, mucho menos habitual, por lo menos en aquellos años. Y es ahí, en esa interpelación, donde él descubre, y lo cito, esto que vos estás diciendo, a medida que va caminando por la calle, y que además él genera miedo por ser quien es. Él no se había dado cuenta, porque nunca había estado en esa posición de subalternidad, por lo menos en su lugar de origen. Dice, lo cito, yo era el responsable al mismo tiempo de mi cuerpo, de mi raza, de mis antepasados. Me sometí a un examen objetivo, descubrí mi negritud, mis características étnicas, me taladraban los oídos el canibalismo, la deficiencia intelectual, el fetichismo, los defectos raciales, los barcos negreros. Mi cuerpo me fue devuelto, tirado, torcido, repintado, vestido de luto en aquel día de invierno blanco. Y no me acuerdo si había alguna cita más, pero bueno, es ese esquema histórico racial el que construye la negritud.
el que construye el efecto de la opresión que luego la supremacía blanca llama raza. Y no solamente eso, sino que, y esto le interesa en pieles blancas, en máscaras blancas, pieles negras, máscaras blancas, eso es lo que le interesa a Fanon, construye complejos que no son tales, complejos psicoanalíticos, psiquiátricos que no son tales, como el complejo de inferioridad. Y Fanon, por eso digo, no es solamente un libro autobiográfico, aunque tenga un trabajo sobre lo personal porque es político. Ya lo habían descubierto los negros de la Martinica, como Aimé Césaire y Frantz Fanon, acerca de que lo personal era político mucho antes, en los años 50, que es cuando son estos materiales. Tiene una conceptualización política, intelectual, filosófica, contra, por ejemplo, la psiquiatrización de, bueno, estas figuras de los complejos de inferioridad y tal, en los cuales Fanon va a decir, no, eso es opresión racial. Se llama opresión racial y en todo caso es el modelo de interpelación. Pero efectivamente, tiene que ver, de hecho, una podría ir más lejos y pensar que un filósofo como Descartes imaginemos esta situación, pensemos que tenemos dos grandes líneas, ¿no? Una línea pre-Platón y una línea post-Platón. Entonces, hay ciertos filósofos sin Platón, de hecho, así dice Deleuze, así habla Deleuze a partir de Nietzsche, o sea, Nietzsche, el estudio de Nietzsche a Deleuze le permite decir la metafísica platónica como cristianismo popular, o sea, el platonismo permite la popularización del cristianismo. Sin las bases metafísicas de Platón no hubiera sido posible establecer el cristianismo a nivel subjetivo como está establecido. Descartes, independientemente de su creencia o no en Diosito Santo, la paloma y todo eso, es uno de los filósofos metafísicos, es decir, cristianos. Ya a esta altura es lo mismo, ya no hay ninguna diferencia. Justamente por esto que vos decías. Incluso más, por supeditar lo que un cuerpo puede a su pertenencia o inscripción a un género, clase, raza, como si esa inscripción fuera la que determina lo que el cuerpo puede y no al revés. ¿Me explico? O sea, Spinoza. Bueno, entonces, Foucault lo que va a decir de Lauretis es que Foucault se refiere a las condiciones sociales y a los mecanismos que dan lugar a esos saberes y prácticas, y ella va a hablar de Freud cree que hay vida intrapsíquica, pero intrapsíquica como pensada por fuera como si no existiera, como si esa vida intrapsíquica no dependiera de la relación que establecemos con el cuerpo, y esa relación que se establece con el cuerpo no dependiera de un marco cultural, que puede ser modificado al trasladarse, como en el caso de Fanon, a otra cultura. Ahí él es donde descubre que él era negro. No se había dado cuenta, nunca antes, porque negro es el efecto de una opresión racial. Que no es lo mismo que decir que, bueno, entonces no hay negros, lo que no hay es negritud, como el efecto de la opresión, o bueno, la negritud sí hay en el sentido de opresión racial, un efecto del poder de la supremacía blanca. Yo sinceramente creo, con respecto a esto de la vida intrapsíquica o no, me parece que si una se traslada al modelo de deseo como fábrica y producto, o sea, el deseo como un poder, una fábrica de producir cosas, me parece que es más interesante y que nos evita, bueno, ciertos rodeos y perder el tiempo, porque luego yo no creo que esa producción mental que está en el cerebro y de la cual depende hasta la mismísima formulación de Freud, tal cual la cita que da Lauretis acá, pueda ser extraída o ser independiente de un marco social, cultural y por ende histórico-político. Y por ende también contingente y modificable, para lo bueno y lo malo que eso tiene, por supuesto. Entonces, Exacto, sí. iba a decir, es que además el capitalismo se vale como excusa de la gestión de esta vida intrapsíquica, ¿no? Para justificar tu fracaso social. No tiene nada que ver que hayas nacido o no hayas nacido, no,
es responsabilidad, o sea, o es consecuencia de tu pésima gestión de la vida intrapsíquica. Y la vida intrapsíquica no da para tanto, o sea, si todas viviéramos en un Exacto. paraíso, todas pensaríamos más o menos lo mismo, es decir, la vida intrapsíquica es una excusa, en general es una. ¿Sí? Sí, totalmente. O bueno, lo que decía, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿hay cura, no hay cura? ¿Para qué cosas? Algunas son complejos, no son complejos. ¿A qué fines responden? ¿A qué intereses? Si eso está mediado en la relación con el cuerpo, ¿están ahí o se quedaron pegadas? ¿Se fueron? No, vuelvan. No me